Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Pero antes de comenzar este video quiero decirles algo. Si en algún momento ven que mi canal desaparece, quiero que sepan que es porque hay personas muy interesadas en que no siga haciendo el trabajo que estoy haciendo. Han intentado que abandone de muchas formas el canal y no he cedido a ninguna de ellas, y ya por último están usando directamente la censura, incluso desde la propia plataforma que estoy usando. A estas personas quiero decirles algo. Desde el mes de abril hasta día de hoy, este canal, que no es mío, es de todos nosotros, ya supera los 7.500 suscriptores y siguen subiendo todos los días. Eso significa que lo que hablamos aquí le interesa a muchas personas. Por tanto, si me cierran este canal, abriré otro. Si cierran ese otro, abriré otro y otro y otro. Y si no puedo hacerlo desde esta plataforma, lo haré desde cualquier otra red social. Pero no voy a parar de decir las cosas que digo. Los comunistas cubanos han construido una realidad paralela y falsa, y en su esquema de continuidad no contaron con Internet. Tenían todo previsto, tenían todo amarradito, todo calculado, menos Internet. Antes de Internet, ellos eran la única voz. Ahora todos tenemos voz propia y yo la mía la voy a seguir usando. Como diría una persona de la cual aprendo mucho, la voy a seguir usando para desconstruir. Ya me quitaron mi voz 25 años de mi vida. Ahora la voy a usar y la seguiré usando. Por otra parte, hay personas que tienen miedo de dejar sus comentarios en los videos y luego me escriben por privado. No pasa nada. El miedo es normal. No hay que disculparse por tener miedo. No hay que disculparse por eso. Lo importante es que te llegue la información y que abras los ojos. Y que de alguna forma tengas herramientas para que puedas ayudar a los demás a que también abran los ojos. Eso es lo importante. Algún día verás que ese miedo que yo también sentí, porque yo también al principio de salir de Cuba tenía miedo a comentar, pues algún día verás que ese miedo no hace más que empeorar tu situación y la de tus seres queridos. Pero nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras. Eso debes descubrirlo y llegar a entenderlo tú solo. Mientras tanto, puedes seguir escribiéndome por privado, no pasa nada, ni tienes que disculparte por eso. Yo te voy a seguir respondiendo en la medida que me sea posible, porque me llegan muchísimos comentarios, muchísimos mensajes, y a veces me cuesta tiempo intentar responderlos todos. Pero lo que debemos tener claro es que no podemos ser rehenes del gobierno cubano aún estando fuera de Cuba. No podemos darles ese gusto a los comunistas cubanos. Si cada uno de nosotros nos enfocamos en solo una persona, solo en una, y le hacemos entender lo que ocurre de verdad en Cuba, ahora mismo somos 7.500, pues pasaremos a ser 15.000, y luego 30.000, y luego 60.000, y luego 120.000, y luego seremos una multitud que no podrán parar, no podrán pararnos. Yo comencé enfocando mis videos a mi familia, que son más o menos 15 personas, y mira ya cuántos somos miles. Dicho esto, vamos al asunto que nos ocupa hoy. Hoy quiero dar algunos datos interesantes sobre otra de las mayores mentiras de la historia de Cuba, el bloqueo. Primero vamos a definir qué es un bloqueo económico y financiero. Un bloqueo económico y financiero consiste en restringir la entrada y salida en un país de cualquier tipo de bienes y finanzas. En la historia de la humanidad hay algunos ejemplos de bloqueos importantes. Por ejemplo, uno de los más tristes y más crueles fue el Holodomor de Ucrania. Ucrania entre 1932 y 1933 fue asolada por una hambruna que dejó cerca de 10 millones de muertos. Esta hambruna fue provocada, entre otras causas, por un bloqueo, un saqueo económico por parte del gobierno comunista de Stalin. Joseph Stalin firmó personalmente la orden de bloqueo a los ciudadanos de Ucrania y Kubán. Stalin mató de hambre y frío a casi el 25% de la población ucraniana por el simple hecho de que no querían formar parte de la política soviética y comunista. Eso es un ejemplo real de bloqueo aplicado a un país concreto.
Por tanto, podemos inferir que lo que pasa hoy en Cuba no es un bloqueo, es un embargo y son dos cosas totalmente distintas. Es bueno dejar esto claro porque el gobierno cubano, en su afán de victimismo, hace ilusión siempre al término bloqueo, cuando lo que realmente existe en la actualidad en Cuba es un embargo. Esto no es más que una muestra del uso del doble lenguaje por parte del gobierno cubano para manipular y confundir al pueblo como estamos acostumbrados a que lo haga habitualmente. De ahora en adelante usaré el término correcto, que es embargo. Ahora vamos a ver qué pasa en Cuba con el embargo, si de verdad ocurre o no, pero primero vamos a referirnos al origen del asunto, porque todo en la vida tiene un origen. Y nada más hay que mirar un poco en la historia de Cuba para ver qué ha pasado. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro toma el poder en Cuba mediante la lucha armada. Desde 1959, desde ese propio año, comenzaron a sucederse una serie de expropiaciones a propiedades de ciudadanos cubanos y ciudadanos extranjeros, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos. Aunque el volumen más grande de expropiaciones comenzó en el año 1960. El 28 de junio de 1960, el gobierno de Fidel Castro intervino la petrolera Texaco y el 1 de julio de ese mismo año intervino la ESO y la Shell. En julio de ese mismo año, 1960, en respuesta a estas nacionalizaciones, Estados Unidos reduce la cuota de azúcar que compraba Cuba, a lo que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, responde comprando todo el azúcar cubano y además vendiendo petróleo a Cuba, mientras que el gobierno cubano continuaba expropiando empresas norteamericanas y empresas cubanas que también las expropiaba. Fueron expropiadas grandes empresas como Coca-Cola, Tencent, Sears, Firestone, medianas empresas como fábricas, canteras, minas, centrales azucareros, empresas de servicios básicos como las de electricidad, teléfonos, acueductos, transportes, pequeños negocios como tiendas, almacenes, hoteles, talleres y además, y esto es importante, fueron expropiados bienes inmuebles, tierras, vehículos, ganado, dinero en el banco, joyas. Todo esto fue expropiado sin compensación alguna. Solo a unas pocas empresas se comenzó a compensar por estas expropiaciones con una especie de pagos fraccionados, pero nunca llegaron a terminarse de pagar. Estos pagos fueron suspendidos a los 2-3 años después de haber comenzado a iniciarse. Nunca llegaron a pagarse estas expropiaciones. A la gente les quitaron sus empresas y sus bienes y no se compensó a nadie por ello. Así, el gobierno cubano eliminó en su totalidad la propiedad privada, que era en el fondo su principal objetivo. Ya para ese entonces el comunismo se estaba estableciendo en Cuba y como todos sabemos, el comunismo es una lucha contra la propiedad privada. Por eso había que expropiarlo todo y eliminar la propiedad privada de Cuba. El gobierno cubano despojó a todos los ciudadanos cubanos y extranjeros de sus pequeños negocios y sus bienes. Muchos propietarios incluso fueron humillados ofreciéndoles un puesto de trabajo en la propia empresa que le habían robado, que le habían expropiado. La mayor parte de estas expropiaciones se produjeron de forma forzosa. Algunas de ellas usando como pretexto la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, como es el caso de las petroleras que mencionaba antes. Pero aquí hay que tener algo muy presente. ¿Qué relación tenía la política de Estados Unidos para que a los cubanos le quitaran su ganado, sus casas, sus carros, sus joyas? Evidentemente no había ninguna relación. Fue simplemente un robo por parte del gobierno comunista que quería eliminar la propiedad privada. En cualquier caso, a ningún propietario cubano o extranjero se le indemnizó por estas expropiaciones. El gobierno cubano no le pagó a nadie, se quedó con todas esas propiedades. Hagamos un paréntesis. Una expropiación forzosa es cuando el gobierno te quita algo de forma arbitraria, te quita alguna propiedad de forma arbitraria, algún bien material y no te paga nada a cambio. Eso, en otras palabras, es robar. Eso tenemos que tenerlo muy claro, insisto, una expropiación forzosa es robarte algo. Aquí está el origen del embargo económico y financiero. La causa
es que el gobierno cubano se robó todas las propiedades y los bienes de ciudadanos cubanos y de ciudadanos y empresas de Estados Unidos que funcionaban en Cuba en esa época. Los que defienden al gobierno cubano dicen que las expropiaciones estaban justificadas porque muchas de estas empresas, principalmente las grandes empresas, eran monopolios que expoliaban la economía cubana y que Cuba era pues el burdel de Estados Unidos. La realidad de hoy, la triste realidad de hoy, es que Cuba es el burdel del mundo entero, de españoles, de italianos, de canadienses, de mexicanos y de estadounidenses también. Eso es lo que es Cuba hoy, el turismo sexual o de los turismos sexuales más baratos del mundo. Y por otra parte, como decía antes, no solo fueron expropiados esos supuestos grandes monopolios como la Free Company, que en teoría expoliaban Cuba. No, también fueron expropiadas pertenencias, dinero, joyas, casas, carros, ganado, la bodega de la esquina, la pequeña farmacia, el cajón de limpiabotas, el carrito de las fritas. Todas esas cosas que no eran monopolios, ni mucho menos, también fueron expropiadas. Así que esa justificación de que se expropiaron solo los monopolios es falsa. La justificación real, la causa real era que necesitaban eliminar la propiedad privada, porque el comunismo, insisto una vez más, es una lucha contra la propiedad privada. Estos ciudadanos de Estados Unidos reclamaron ante su gobierno para que interviniera y en respuesta a estas expropiaciones de propiedades, el presidente Eisenhower decretó en octubre de 1960 un embargo parcial al gobierno cubano, con la excepción, escuchen bien, con la excepción de alimentos, medicinas y suministros médicos. Nunca se tocaron estas cosas. En octubre de 1962 estalla la crisis de los misiles o, como la conocemos en Cuba, la crisis de octubre. Todos sabemos en qué consistió, o por lo menos creemos saber en qué consistió. La Rusia soviética, la URSS, instala en Cuba, con consentimiento de Fidel Castro, una batería de misiles nucleares de medio alcance. Un acto irresponsable por parte de Fidel Castro que puso al mundo al borde de una guerra nuclear y puso en peligro a la población cubana entera. Como consecuencia, el presidente Kennedy implanta un bloqueo naval a la isla. Este sí fue un bloqueo y no fue el primer bloqueo que sufrió Cuba. Ya cuando la intervención norteamericana en la guerra del 98 se había implantado un bloqueo naval también en la isla. Este bloqueo que implanta Kennedy duró pues lo que duró la crisis de los misiles. Una vez se acabó la crisis, pues se levantó el bloqueo y luego, hasta día de hoy, lo que existe es un embargo, no un bloqueo. Además de esto, Kennedy implanta la restricción de los viajes a Cuba y emite la ley de comercio con el enemigo, mediante la cual los activos cubanos en Estados Unidos quedan congelados y bajo custodia de un juez de Estados Unidos. Todo el dinero y todos los activos que tenía el gobierno cubano en Estados Unidos quedó congelado hasta que el gobierno cubano pagara lo que le debía a todas esas empresas. En 1979, el presidente Carter se negó a renovar muchas de estas sanciones, por lo que fueron levantadas y por tanto se relaja la política de embargo. En 1982, el presidente Reagan volvió a retomar algunas de estas medidas del embargo y las volvió a aplicar. En 1992 se refuerza con el embargo otra vez con la ley Torricelli, o como también se conoce, ley de democracia cubana. En 1996, como respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, unos aviones civiles y desarmados que fueron derribados por cazas cubanos, por aviones de combate cubanos, asesinando a 4 personas inocentes, pues en respuesta a estos hechos se retoman las medidas de embargo mediante la ley Helms-Burton, que ya todos conocemos en qué consiste. En 1999 el presidente Clinton amplió las sanciones prohibiendo a filiales extranjeras de compañías de Estados Unidos comerciar con Cuba por valor superior a 700 millones de dólares anuales. No les impedía comerciar con Cuba, les impedía comerciar por un valor superior a 700 millones de dólares anuales. Luego, en el año 2000, el mismo presidente permite la venta directa a Cuba, venta directa, de bienes agrícolas y medicinas a los cubanos. Y después del año 2000 y hasta nuestros días se siguen aplicando, en teoría, muchas de estas políticas que responden al embargo de Estados Unidos hacia el gobierno cubano.
Es importante destacar que todas estas restricciones no son, familia, no son contra el pueblo cubano, son contra el gobierno cubano. Y digo esto porque es importante saber contra quién son estas leyes. Cualquier cubano que no pertenezca a la cúpula del gobierno o al Partido Comunista o a las Fuerzas Armadas puede establecer comercio directo con Estados Unidos sin ninguna dificultad. El gobierno de Estados Unidos no pone ningún obstáculo a este tipo de comercio. Esto es muy importante dejarlo claro para entender lo que les voy a explicar a continuación. Lo que he hecho hasta el momento es un resumen cronológico del embargo, que es importante para lo que viene ahora. Según los defensores del gobierno cubano, el embargo es la causa del desastre económico de Cuba, porque impide a Cuba comerciar con el resto del mundo, según ellos, básicamente por esto. Si esto es así, si es verdad que Estados Unidos limita a Cuba el comercio exterior, que alguien me explique cómo es posible que, según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, este país se encuentre entre los 10 principales proveedores de alimentos a Cuba. En la descripción de abajo voy a dejar un enlace del informe que está en inglés, pero que está fácil de entender, donde se puede ver todo el comercio que existe de alimentos y de otros insumos entre Estados Unidos y Cuba, comercio directo. En 2014, Cuba importó de Estados Unidos, por ejemplo, pollo congelado por un total de 147 millones de dólares. Para ese año 2014, Cuba importó de Estados Unidos productos por un valor de 299.1 millones de dólares. ¿Cómo es posible que alguien me explique si de verdad se aplican las leyes de ese embargo o si de verdad existe ese famoso bloqueo? ¿Cómo es posible que exista este comercio directo? ¿De verdad que en Cuba hay un bloqueo? No. Lo que hay, familia, es un embargo, como les explicaba antes. Esto es solo un ejemplo de lo que realmente ocurre con el comercio entre Cuba y Estados Unidos. Cuba puede realizar compras en efectivo en Estados Unidos sin ningún inconveniente o a través de instituciones financieras de terceros países. Y es aquí donde está el verdadero problema, que ya se los he explicado antes en otros videos. Cuba no tiene dinero para comprar en efectivo porque la economía está en quiebra, porque han llevado a la bancarrota al país aplicando medidas económicas arcaicas, economía planificada y centralizada, por ejemplo, que ya llevó al colapso de la propia Unión Soviética. Y por otra parte, ninguna institución financiera le quiere prestar dinero, le quiere dar crédito al gobierno cubano porque el riesgo de impago es altísimo. Ese es el verdadero problema. Estados Unidos le permite a Cuba comprar al cash lo que sea o mediante financiación de terceros, pero el gobierno cubano ni tiene dinero ni tiene acceso a crédito porque no pagan. Por eso no pueden comprar nada en ninguna parte del mundo y tampoco en Estados Unidos. Ese es el verdadero bloqueo que hay en Cuba. Cuando digo que no tienen dinero, ojo, no tienen dinero para invertirlo en el país. Sus cuentas bancarias, las cuentas de los gobernantes cubanos, esas sí tienen dinero para comprarse yates, casas en Barcelona, todas esas cosas que todos sabemos. Pero para el país no, ahí no hay dinero. Por otra parte, como les decía antes, las restricciones que hay puestas son contra el gobierno cubano, no contra el pueblo cubano. Ahora mismo cualquier ciudadano cubano que tuviera dinero pudiera adquirir cualquier producto o servicio desde Cuba en cualquier país del mundo, sin problemas. Pero ocurre algo muy curioso. Vamos a ver este gráfico que les voy a poner aquí para poder explicárselos mejor. Yo, por ejemplo, aquí en España, yo soy este muñequito que está aquí. Aquí en España, quiero importar un contenedor de azulejos desde China, por ejemplo. Me creo una empresa, la registro, me dan mi número de empresa, que es mi persona jurídica, compro el contenedor en China, le pago a una empresa de transporte para que me lo traiga hasta España, pago los impuestos de importación en España, la gestión de aduanas y ya está, solucionado. Tengo el contenedor aquí, el gobierno, el Estado español no se mete en el medio, es una operación directa entre el vendedor y yo, así de simple. Ahora vamos a ver qué ocurre con Cuba. Tú, familia, ciudadano cubano, que estás dentro de Cuba, eres este muñequito. Y por la razón que sea, tienes X dinero ahorrado
y quieres importar a Cuba un contenedor de azulejos desde China. Vas a crear tu empresa, vas a registrar tu empresa para importar, no puedes. El gobierno cubano no te deja. Solicitas tu personalidad jurídica, tu número fiscal para realizar importaciones a la isla y no puedes. El gobierno cubano no te deja. Supongamos que por alguna razón, por alguna casualidad de la vida, has conseguido comprar el contenedor y lo vas a traer. Vas a contratar una empresa de transportes para que te lleve el contenedor, para que te traiga el contenedor a Cuba. No puedes, el gobierno cubano no te deja. Tienes que hacerlo mediante una empresa importadora del propio gobierno cubano, Almacenes Universales, por ejemplo. Y aquí empieza el problema con Estados Unidos. Lo que sería normal en cualquier parte del mundo es que tú, como persona jurídica, simplemente contrates una empresa de transporte que te traiga el contenedor hasta Cuba y le pagues y ya está solucionado el problema. Pero eso es imposible como cubano. Desde dentro de Cuba es imposible hacerlo porque tienes que hacerlo mediante una empresa del gobierno cubano. El gobierno cubano no te deja hacerlo a ti porque no tienes personalidad jurídica, no te dan el derecho a tener personalidad jurídica. No existe la personalidad jurídica en Cuba. Lo que es normal en cualquier parte del mundo, en Cuba no puedes hacerlo. Y es aquí entonces donde actúa la política de embargo, porque esa importación que tendrías que hacer mediante una empresa del gobierno cubano, Estados Unidos es donde se mete y aplica las restricciones a esa empresa del gobierno cubano. Estados Unidos no te aplicaría las restricciones a ti, se las aplica a esa empresa que está metida en el medio entre tú y tu vendedor. ¿Se dan cuenta quién es el obstáculo aquí? El gobierno cubano, evidentemente, manipula toda esta información y te dice que es por culpa de Estados Unidos y no te deja, que no te deja importar nada. Pero realmente es el gobierno cubano el que impide que tú puedas importar porque están metidos en el medio del proceso y no te dejan a ti tener una personalidad jurídica para comerciar por cuenta propia con cualquier país del mundo, cosa que sería lo normal. Pues en Cuba el gobierno no te deja hacerlo. ¿Han visto quién es el causante del problema? ¿Han visto quién es el que realmente tiene un bloqueo al pueblo cubano? Cuando te digan en Cuba que no hay de esto, que no hay de aquello, porque Estados Unidos no permite las importaciones, te están mintiendo. Tú sí puedes importar lo que quieras y Estados Unidos te permite hacerlo. De hecho, te da estas facilidades para hacerlo. El gobierno cubano es el que no te deja y se mete en el medio del proceso creando un obstáculo para el comercio entre los ciudadanos cubanos y el resto del mundo. Lo que constituye además un obstáculo para el desarrollo, el propio desarrollo de la economía del país. Vamos a verlo desde otra perspectiva distinta. Yo aquí en España ahora mismo puedo comprar 10 carros eléctricos y mandarlos para Cuba. Mi intención sería, hipotéticamente, hacer una pequeña flota de taxis con una empresa propia que no consuma combustibles por lo de la situación coyuntural y que ayude a paliar el transporte, el problema de transporte que existe, por ejemplo, en mi ciudad, en Cienfuegos. Yo puedo perfectamente comprar los carros eléctricos mañana mismo. Tengo el dinero para hacerlo, los puedo comprar mañana mismo. Puedo embarcarlos de varias formas en contenedores y enviarlos para Cuba. Pasado mañana, puedo hacerlo, sin problemas. A esto Estados Unidos no me pone obstáculo, no me pone objeciones ninguna. Ahora, el problema está en cómo yo entro esos carros a Cuba. Ahí está el problema. El gobierno cubano es el que me prohíbe entrarlos, no me deja entrarlos. Entonces, ¿de quién es el bloqueo? ¿Se dan cuenta quién realmente es el obstáculo aquí? Vamos a darle otra vuelta al asunto y vamos a verlo desde una perspectiva distinta. Retomemos la definición que usan los comunistas de bloqueo. Básicamente, según los comunistas, es que Estados Unidos limita el comercio con Cuba del resto del mundo, según ellos. Y esto afecta directamente al pueblo de Cuba, según ellos. Vamos a ver una serie de situaciones que sí afectan al pueblo de Cuba y me van a decir ustedes qué relación tienen con Estados Unidos o alguna política que pueda provenir de ese país. Por ejemplo, en cuanto al sector privado.
El gobierno cubano limita la creación de empresas a una lista de 169 actividades. Ninguna de ellas está relacionada directamente o intenta potenciar el I+D+I. Ninguna de ellas está orientada a la creatividad. De hecho, que el propio gobierno ponga un límite en 169 actividades a la creación de empresas, ya de por sí es un freno al desarrollo del país y de los propios cubanos. No te dejan hacer más que esas 169 actividades que están en la lista. Cosas como reparador de colchones, reparador de espejuelos, reparador de cocinas, esas son las cosas que te permite crear el gobierno cubano en Cuba. Esas son las cosas que realmente afectan a la economía cubana. Y explíquenme qué relación tiene esto con alguna de las políticas de Estados Unidos. Ninguna. Sin embargo, afectan directamente el desarrollo del país, la vida diaria de los cubanos, estancan la economía y lo que en cualquier país del mundo sería promovido para desarrollar la tecnología, la ciencia, la creación de puestos de trabajo, en Cuba el gobierno lo frena para que los ciudadanos no puedan acumular riquezas y no puedan enriquecerse. ¿Qué relación tiene esto con las políticas de Estados Unidos, familia? Ninguna. Y esto sí es bloqueo por parte del gobierno cubano a los ciudadanos cubanos. Esto sí afecta a la situación de los cubanos de a pie. Por ejemplo, en cuanto a las comunicaciones. Ahora mismo en Cuba tenemos dificultades para conectarnos a Internet. Todo el mundo en Cuba tiene dificultades. La calidad de la conexión es pésima. Además de que el servicio es carísimo. Esto también afecta directamente la vida y el día a día del cubano. Impide las comunicaciones fluidas, impide las comunicaciones con el exterior, impide el desarrollo de muchas empresas y del propio sector privado, impide el acceso a la información. ¿Por qué el gobierno cubano bloquea y prohíbe las redes de conexiones privadas? Redes que, al contrario de las estatales, sí facilitan que los cubanos estén conectados y solucionan de forma más eficiente el pésimo servicio que da Texas. ¿Por qué el gobierno cubano lo prohíbe? ¿Qué relación tiene esta prohibición con alguna de las medidas de Estados Unidos? Ninguna. Sin embargo, esto sí afecta de forma directa el desarrollo del país y el día a día de los ciudadanos cubanos. Esto sí es bloqueo por parte del gobierno cubano. Esto es otra de las medidas absurdas que aplica el gobierno cubano. No es culpa del imperialismo, es culpa del gobierno cubano. Por ejemplo, en otro sector importante, en la cultura. En Cuba tenemos hoy un fenómeno de pérdida de identidad cultural brutal. En lugar de propiciar el desarrollo de la cultura, el gobierno cubano dicta el decreto 349, que limita la creación cultural y censura todo aquello que se considere que no esté acorde a los intereses del Partido Comunista de Cuba, acelerando de esta forma el deterioro cultural cubano y dejando en manos de políticos que no tienen ni idea de cultura, pues deja en sus manos la creación artística. ¿Qué relación tiene esto con alguna provisión de las medidas de Estados Unidos? Ninguna tampoco. Esto es un decreto dictado por el gobierno cubano, sin embargo, provoca un daño enorme en la cultura del país y en la vida, en el día a día de los cubanos, más que cualquier ley que pueda aplicar Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno cubano, por ejemplo, no permite la prensa independiente? ¿Por qué el gobierno cubano censura y bloquea sitios web y canales de YouTube? ¿Por qué el gobierno cubano encarcela a las personas que graban con sus teléfonos móviles lo que ocurre en Cuba? ¿Por qué el gobierno cubano no permite canales de televisión independientes? ¿Por qué el gobierno cubano intervino hasta la información que iba dentro del paquete al punto de que ahora son ellos los que controlan todo lo que se distribuye en el paquete en Cuba? Estas cosas sí afectan al cubano de a pie. Estas cosas sí afectan el día a día de los cubanos. Y ninguna de ellas tiene relación con ninguna política de Estados Unidos. Ninguna. Este es el bloqueo real. Esto es lo que hace el gobierno cubano. ¿Por qué el gobierno cubano ha cerrado la mayoría de los cines y las salas de fiesta del país? ¿Por qué la producción cinematográfica o televisiva tiene que pasar por los filtros del Partido Comunista de Cuba? ¿Por qué la calidad de las producciones oficialistas cubanas son tan malas, son pésimas?
¿Qué relación tienen estas cosas, familia? ¿Qué relación tienen con las medidas de Estados Unidos? Ninguna, ninguna. Este es el bloqueo, que es el que aplica el gobierno cubano sobre el pueblo cubano. Otro sector, por ejemplo, las importaciones. Para nadie es extraño que en Cuba escasean los artículos de primera necesidad. Además de los electrodomésticos, la ropa, la comida, los artículos de ferretería, todo esto escasea en Cuba. Pero hay cubanos, valientes cubanos, diría yo, que viajan a países como Panamá o como Haití para comprar cosas, llevarlas a Cuba y venderlas, dando en cierta forma solución a muchas de las necesidades de los otros cubanos que están allí dentro de Cuba. Necesidades que el propio gobierno no es capaz de solucionar. ¿Por qué el gobierno cubano decomisa en las aduanas de los aeropuertos toneladas de mercancías que intentan importar los propios cubanos? ¿Por qué si el gobierno cubano, en teoría, no puede importar porque el embargo no lo deja, por qué le impide a los propios ciudadanos que sí pueden importar las cosas? ¿Por qué se lo impide y les decomisa en la aduana toneladas de mercancía? ¿Por qué, si por culpa del embargo el gobierno cubano no puede solucionar el suministro de electrodomésticos a un precio razonable, decomisa o cobra impuestos abusivos a los cubanos que intentan entrar electrodomésticos a Cuba en sus viajes de regreso? Los mismos electrodomésticos que no los puedes adquirir dentro de Cuba a precios normales, están a precios abusivos en las tiendas. ¿Qué relaciones tienen estas cosas? ¿Qué relación tienen estas prohibiciones, estos decomisos, con alguna de las medidas de Estados Unidos? ¿Qué relación tiene? Ninguna. No hay ninguna relación. Sin embargo, estas trabas del gobierno cubano sí afectan de verdad el día a día de los cubanos de dentro de la isla, que está lleno de privaciones. Este daño al pueblo lo provoca, familia, el gobierno cubano, no Estados Unidos. Esto es otra de las cosas que más afecta a la vida interna de Cuba y que la provoca el propio gobierno cubano. ¿Por qué cuando vamos a Cuba intentan robarnos? Lo iba a decir de otra forma, pero es que no hay otra palabra. ¿Por qué cuando vamos a Cuba intentan robarnos y extorsionarnos en la aduana de los aeropuertos? ¿Por qué nos chantajean y nos abren las maletas e intentan quitarnos nuestras pertenencias? ¿Por qué nos piden dinero los funcionarios de las aduanas para que podamos entrar sin problemas al país? Estas cosas sí afectan al cubano, al día a día de los cubanos en Cuba, directamente. ¿Y qué relación tienen estas extorsiones con las políticas de Estados Unidos? Ninguna, ninguna relación. Esto es provocado por el gobierno cubano. Esto es el bloqueo. Veamos otro sector, el transporte, por ejemplo. ¿Por qué con la situación lamentable que hay hoy en Cuba con el transporte no podemos enviar automóviles a Cuba? Uno de los principales problemas que hay hoy en Cuba y que afecta directamente a la población es el transporte. Afecta desde el rendimiento laboral, que la gente pierde horas para llegar a trabajar, hasta la propia economía directamente. Y el gobierno cubano no nos deja enviar vehículos a Cuba, no nos lo permiten. ¿Qué relación tiene esto con las prohibiciones de Estados Unidos? Ninguna. Son los comunistas cubanos, es el propio gobierno cubano el que nos bloquea de esta forma, haciendo muy difícil la vida de los cubanos dentro del propio país. Ese es el bloqueo. Yo, por ejemplo, aquí en España puedo comprar un camión que me cuesta 20.000 euros y lo puedo comprar mañana y mandarlo para Cuba para crear una empresa de recogida de basuras, por ejemplo. La misma basura que se acumula en las esquinas y que el gobierno cubano no puede recoger porque no tiene medios para recogerla, y que provoca enfermedades y que provoca focos infecciosos en la población cubana, creando muchísimos problemas. Pues yo no puedo comprar un camión, mandarlo para Cuba y crear una empresa de recogida de basura. ¿Saben por qué no puedo hacerlo? Porque el gobierno cubano no me deja. ¿Qué relación tiene esto con las políticas de Estados Unidos? Ninguna. Es el gobierno cubano el que no me deja hacerlo. Eso es el bloqueo, familia. La basura que está en la esquina de tu casa no es culpa del imperialismo, es culpa del gobierno cubano que no nos deja crear empresas para solucionarlo. Ese es el bloqueo. La seguridad, por ejemplo, otro sector importante. ¿Por qué la policía cubana organiza actos de repudio violentos? ¿Por qué la policía cubana te impide la libre circulación
dentro del país? ¿Por qué la policía cubana te agrede físicamente sin posibilidad de defenderte? ¿Por qué la policía cubana te encierra en tu casa y te impide salir durante días sin orden judicial ni justificación alguna? ¿Por qué? ¿Por qué la policía cubana le decomisa 4 pescados a una mujer en la estación de autobuses de La Habana? ¿Por qué la policía cubana le confisca los aguacates al vendedor que pasa por la casa, por la acera, vendiendo aguacates? ¿Por qué? ¿Qué relación tienen estas violaciones con el embargo y con la política de Estados Unidos? No hay ninguna relación. Esto sí afecta al pueblo cubano. Estas son las cosas que afectan a los cubanos. Y no las provoca Estados Unidos, las provoca el gobierno cubano. Este es el bloqueo. Este es realmente el bloqueo que hay en Cuba. Otro sector importante, las exportaciones. ¿Por qué yo como cubano no puedo crear un e-commerce, una tienda online para vender lo que me dé la gana por internet, lo que yo quiera vender? ¿Por qué no puedo crearla? Estados Unidos no me lo impide. ¿Por qué yo como cubano no puedo exportar servicios, por ejemplo, de programación, que me contraten desde otro país para programar y que me puedan pagar por internet? ¿Por qué yo como cubano no puedo exportar mi arte? El que haga yo, el que es mío, que lo hago porque me da la gana, sin tener que rendirle cuentas a patrimonio ni a ninguna entidad del Estado. Estas son las cosas que afectan al pueblo, familia. Limitan nuestros ingresos, nuestra comida, nuestra economía, y ninguna tiene relación con Estados Unidos. Ninguna. Esto lo provoca el gobierno cubano. Otro sector más, la educación. ¿Por qué el gobierno cubano adoctrina a los niños en las escuelas? ¿Por qué les educa en el odio al que piensa distinto? ¿Por qué si no eres revolucionario no puedes estudiar? ¿Por qué el gobierno cubano segrega por ideología en las escuelas? Esto provoca un daño muy profundo en la sociedad cubana, además del atraso educacional que ya viene implícito en ese tipo de enseñanzas. Y nada de esto está relacionado con las medidas de Estados Unidos. Nada. Esto lo provoca el gobierno cubano también, este bloqueo. Otro sector, los alimentos. En una isla rodeada por mar, una isla con uno de los mares más ricos en biodiversidad que hay en el mundo. En Cuba no hay pescado en las tiendas, no hay. Explíquenme por qué el gobierno cubano no permite a los cubanos ejercer la pesca libremente. Esto son las cosas que afectan a la comida de la población. Esto es la realidad. Esto provoca hambre y escasez. Y no tiene ninguna relación con el embargo, ni con Estados Unidos, familia, ninguna. Esto lo provoca el gobierno cubano y no me voy a cansar de decirlo y lo diré 300 veces y pondré 2000 ejemplos. ¿Por qué los cubanos no pueden ser dueños de su ganado, de sus vacas, de sus caballos y comerciar con él cuando crean conveniente? ¿Por qué, habiendo escasez de carne en Cuba, el gobierno cubano no deja que los cubanos desarrollen por cuenta propia la ganadería, el ganado mayor? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esto con las políticas de Estados Unidos? Ninguna, absolutamente ninguna. Esto lo provoca el gobierno cubano y causa hambre, causa malnutrición en la población y es culpa del gobierno cubano. Familia, estos que son pocos ejemplos, son ejemplos de pocas áreas que afectan la vida diaria en Cuba y ninguna de ellas está relacionada con la política de embargo de Estados Unidos. Todos estos problemas son provocados por el propio gobierno cubano. Esta es la triste realidad. El embargo, por otra parte, facilita muchas cosas a los cubanos dentro de Cuba que no sean parte, ojo, cubanos dentro de Cuba que no sean parte ni del gobierno, ni del Partido Comunista, ni de las Fuerzas Armadas. Si no eres ninguna de esas tres cosas, no tienes ningún problema para comerciar tú como cubano con Estados Unidos. Los cubanos de a pie, de hecho, tienen facilidades de compra, por ejemplo, de artículos relacionados con la agricultura o de medicinas. Tienen facilidades de compra en Estados Unidos para estas cosas. Además, a precios muy ventajosos. Eso, insisto, para los cubanos de a pie. El gobierno cubano es el que no nos deja comprar porque tenemos que hacerlo mediante empresas que son propiedad de la familia Castro. Y con esas empresas el gobierno norteamericano no quiere hacer negocios. Por eso hay políticas de embargo. El gobierno cubano es el único obstáculo para el desarrollo de la economía en Cuba.
El gobierno cubano es el único que bloquea el desarrollo de los cubanos de a pie. Esa, familia, es la realidad. Es cruda, te costará entenderla un poco más, un poco menos, no creerás, pero esa es la realidad. Cuando te hablen de bloqueo, lo primero que tienes que identificar desde ese momento es que ya te están engañando. No hay bloqueo en Cuba, no es un bloqueo, es un embargo. Y luego tienes que saber que como cubano de a pie, ese embargo no es contra ti, es contra el gobierno cubano. Y lo más importante es que esas medidas no son las que te están provocando tus problemas. No son esas medidas. Tus problemas los está causando el propio gobierno cubano, que se mete en el medio y no te deja comerciar a ti como persona con nadie. Y le echa la culpa a Estados Unidos y te miente, te confunde, te manipula, te oculta la información. Todo eso para que tú sigas dormido y sigas pensando que la culpa la tiene Trump. Si el embargo, familia, dejara de existir hoy, tus problemas seguirían siendo exactamente los mismos. Cuando estaba la Unión Soviética, tus problemas eran los mismos que tienes hoy, porque el gobierno cubano no le interesa que tú tengas la vida resuelta. Métanse eso en la cabeza. Si tú tienes la vida resuelta, te da tiempo para sentarte a pensar y analizar muchas cosas, y si comienzas a pensar dentro de Cuba, te vas a dar cuenta de la mentira en la que vives y eso a ellos no les conviene. Al gobierno cubano no le interesa que tú tengas poder adquisitivo y que tengas dinero en el bolsillo. No le interesa, porque cuando tú tienes dinero en el bolsillo, tienes libertad económica. Y si tienes libertad económica, no dependes de ellos, no tienes nada que agradecerles y te escapas de su control. Y eso a ellos no les interesa. A ellos les interesa verte pobre y corriendo de un lado para otro todo el día pensando en qué vas a comer y no pensando en otras situaciones que pueden entrar en conflicto con sus intereses. Y lo más importante, ellos quieren que tú sigas pensando que todo eso es culpa de Estados Unidos. Estos son los datos, familia. Estos son los datos. No será el último video que haga sobre el embargo. Estas son las verdaderas causas del desastre económico en Cuba y ninguna de ellas está relacionada con la política de embargo de Estados Unidos. Ninguna. Todo es causa del propio gobierno cubano. Puedes estar de acuerdo o no, pero esta, familia, es la realidad. Nos vemos en próximos videos. Un saludo.